Amén. Bueno, vamos a entrar directamente al tema. Vamos a estar hablando del Cordero y el León. Vamos a empezar una serie, una miniserie. Si a usted le gusta ver miniseries en la televisión, bueno, esta es una miniserie de prédicas. Si usted quiere escuchar las predicaciones anteriores, usted puede ir a podcast en cualquier plataforma que a usted le guste escuchar podcast y busque OFA Hispano. Y ahí estamos desde el febrero del 2020 hasta la fecha. De hecho, el mensaje de hoy se va a subir más o menos por ahí de las 2, 3 de la tarde. Vamos a estar platicando hoy acerca de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, esta mañana venimos delante de ti. Venimos a traer nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón abiertos y atentos a recibir tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que tú sazones esta palabra, Señor, que caiga en nuestro corazón como semilla en tierra fértil para que pueda crecer, florecer y fructificar al 100%. Te pedimos, Señor, que todo espíritu contrario al tuyo, todo espíritu de distracción, todo espíritu de chisme, murmuración, todo chisme, Señor, todo espíritu de ira, de contienda, de división, lo echamos fuera en este momento y le pedimos al Espíritu Santo que te sientes en el lugar de honor en este lugar te pertenece. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que toda palabra que salga de mi boca sea guiada por tu Santo Espíritu para que toque los corazones que necesitan escuchar y para que toque a todos aquellos que están esperando recibir por primera vez de ti. En el nombre de Jesús. Amén. El Cordero es una figura simbólica impresionante. Si nos remontamos a la historia de los judíos, el Cordero viene desde la época en la que el pueblo de Israel estaba esclavizado al pueblo de Egipto. Parte de las 10 plagas que ocurrieron, o la última de las 10 plagas, fue la muerte de los primogénitos. ¿Pero qué tiene que ver el Cordero con esto? Bueno, tiene que ver absolutamente todo, porque la casa donde estaban las familias judías que se iban a salvar de la muerte de los primogénitos, tenían que tener la sangre del Cordero en los postes y en el dintel de la puerta. Si en esa casa llegaba el ángel de la muerte y veía la sangre, pasaba de largo. Pero si no había sangre en esa casa, entraba y destruía al primogénito, al primer hijo varón de esa casa. Y dice la palabra de Dios que no hubo ni una sola casa donde no hubiera un muerto. Y no solamente fue de los hombres, pero fue de las bestias. Lo interesante de esto es que esa fue la primera Pascua. La palabra en inglés es Passover. Pero la palabra Pascua, si nos remontamos al origen judío de la palabra, significa pasar de largo. Pero si vemos todavía más fuerte el significado de la palabra Passover o Pascua, significa más que pasar de largo, significa proteger. La sangre del Cordero estaba protegiendo la vida de la gente que estaba dentro de esas casas. Y después de la Pascua judía, vino la época en la que se sacrificaba un cordero y se sacrificaban 2 corderos diarios. Y esto ocurrió por 1400 años. Si a ustedes le gustan las matemáticas, seguramente ya calculó rápidamente que es más de 1,000,000 de ovejas muertas. Hay muchísimas. Algo que es bien interesante es que si vamos todavía antes de la llegada del pueblo de Israel, vemos la vida de Abraham. Abraham se prepara para hacer un sacrificio. Dios le dijo: entrégame a tu hijo, a tu único hijo Isaac. Y Abraham lo preparó y caminó hacia al monte de Moria y cargó el burro con leña, y llegando junto con sus siervos a las faldas del monte, les dice: ustedes quédense aquí, mi hijo y yo vamos a ir a adorar al Señor y regresaremos. Abraham sabía que iba a haber provisión de parte de Dios. Muy probablemente él no sabía que Dios iba a tener a un carnero atorado ahí de los cuernos. Pero dice el escritor de Hebreos que Abraham sabía que aun si su hijo moría, de alguna manera Dios se lo iba a devolver de los muertos. Porque él sabía que venía un sacrificio más grande. Y ese cordero o ese carnero que estaba atorado en esa zarza, justo cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, fue el cordero de sacrificio que redimió a Isaac y fue el principio de la redención a través de un cordero.
Isaías, si usted se va al capítulo 53, habla acerca de un siervo sufriente, pero hace la referencia a siendo llevado como cordero al matadero. Él ya hablaba de Jesús como el cordero de Dios que vendría a redimir al pueblo, a eliminar los pecados del pueblo. Jesús es ese cordero mayor que camina hacia la cruz, la asciende del lugar como si fuera un trono donde Él se sentó victorioso y resucitó posteriormente en victoria. El enemigo pensó que estaba sacrificando a Jesús en la cruz, pero él no se dio cuenta que la cruz era el trono necesario para que Jesús lo destruyera a él y destruyera a la muerte para siempre. El cordero fue profetizado en la profecía y anticipado en la historia judía. Le dejo algunos versículos para estudio, no me voy a meter a profundidad a todos, pero hablamos ya de Isaías presentando a Jesús como ese siervo sufriente. Habla de él como un sacrificio por el pecado de toda la gente. Y era importante que pasara, porque usted y yo no hubiéramos podido redimirnos de nuestros pecados. Existía un proceso de purificación, existía un proceso a través del cual nuestros pecados eran perdonados a través de la sangre de un cordero. Y existía el proceso de purificación anual también, el sacrificio anual a través del cual el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo a ofrecer el sacrificio. ¿Y qué cree que era? Un cordero de 1 año sin mancha, perfecto, sin ningún defecto. Abraham lo anticipó. Es bien interesante porque dice la palabra que Isaac le preguntó a su padre, oye jefe, vamos a subir hasta allá arriba a la montaña y no traemos ni siquiera un pedazo de pierna para barbacoa, compadre. ¿Cómo está eso? Y Abraham le dice, no, tranquilo, chamaco, deja de hacer preguntas, hombre, ya estate quieto. Usted sabe, los niños chiquitos, sobre todo los varoncitos, cómo hacen preguntas. Hay veces que uno se queda así, mira, no soy enciclopedia, pregúntale a Google, ¿okay? Bueno, aquí Abraham no pudo mandar a Isaac a Google, pero le dice, Dios proveerá, hombre, tú ya deja de estar haciendo preguntas, tú camina. De hecho dice que le cargó la leña a la espalda a Isaac. Abraham sabía que vendría una provisión. Y regresamos a la Pascua judía otra vez, después de muchos cientos de años después. Nada más el pueblo judío estuvo 400 años bajo esclavitud en Egipto, y antes de eso pasaron otros cuantos, así que estamos hablando de por lo menos 600 años después, si no más. Y viene el momento en el que le dice Dios a Moisés y le dice a Aarón, ustedes prepárense, van a tomar un cordero de 1 año perfecto, macho, sin ningún defecto, lo van a matar, van a poner la sangre en los postes y en el dintel de la puerta, y la carne la van a comer asada al fuego con hierbas amargas y como si estuvieran comiendo deprisa, con los zapatos puestos, listos para salir en cuanto les dé la instrucción. Dice, y si no se pueden acabar un cordero entre ustedes porque no hay adolescentes en casa, y si usted se está riendo ya sabe de lo que estamos hablando, entonces va a invitar a otro vecino para que entre las dos familias se consuma todo el cordero. No puede quedar absolutamente nada para el día siguiente, y lo que no se consuma se tiene que quemar al fuego. Era un cordero, no era un toro, no fue una gallina, no fue un pavo. Si usted viene de mi tierra, no fue un guajolote. Y sabe también de lo que estoy hablando. Era un cordero. Y ese cordero, esa sangre de ese cordero apuntaba a Jesucristo, que vendría a protegernos de la consecuencia del pecado y de la muerte para siempre. Fue el principio de la protección de Dios sobre el pueblo de Israel en ese entonces, y después Jesucristo, la protección para todas las naciones. Los continuos sacrificios de Israel formaban un rito profético que apuntaba hacia un cordero mayor. Dice, cada cordero en las escrituras da testimonio silencioso del nombre de Jesús, y fueron millones de corderos. Si hay alguno de sus hijos aquí que le gustan las matemáticas, pregúntele, a ver, multiplica 2 por 365 por 1400, y eso es nada más
cerrando los años normales, porque los años bisiestos no los estoy contando ahí. Pero usted pregúntale y dése cuenta a ver cómo le va. Que a algunos de nuestros niños les gustan las mates. Yo no fui uno de ellos. El Cordero entró en la historia en la plenitud del tiempo. Cuando llega Jesús a la tierra, Dios no lo manda como un león inmediatamente. Jesús entra como Cordero. De hecho, algo que me llama mucho la atención de la historia judía es que los fariseos se la brincaron enteramente. La Biblia nunca habló de que iba a venir un guerrero fuerte, apuesto, como diría mi papá, de ojo güero y de ojo azul, y de sangre real, que iba a llegar con la espada de un lado y el hacha en la espalda. De eso no habla la Biblia. La profecía hablaba de un hombre que, incluso si usted lee Isaías, dice que ni siquiera iba a ser alguien bien parecido. Iba a nacer en un pesebre en una de las ciudades más insignificantes de Israel. Porque además dicen, ¿cómo crees que algo puede nacer bueno, salir bueno de Belén, de Nazaret? Porque era una de las ciudades más insignificantes, no había nada que realmente apuntara a que iba a salir el Mesías de ahí, excepto la profecía. Y como les decía, siento que por muy estudiosos y maestros de la ley que eran, se lo brincaron, estaban dormidos cuando se habló de eso, estaban echando acá en el TikTok o en el Facebook, quién sabe. Pero Isaías dice que era un siervo, fue alguien que vino al mundo en forma de siervo, alguien que iba a caminar esta vida siendo una persona sin recursos, sin posición económica, sin un trabajo fijo, alguien que iba a ser parte de la gente de abajo. Y Jesús fue parte de la gente de abajo. Él fue carpintero de profesión por su padre terrenal, José. Pero él no era una persona que tuviera estudios porque no vino en una clase económica poderosa. Jesús conocía la palabra de Dios porque Él es la palabra de Dios. Y me impresiona mucho, sobre todo cuando llega con Nicodemo y empiezan a intercambiar ideas y Nicodemo le hace preguntas y las respuestas de Jesús: ¿eres maestro de maestros y no sabes? Porque aparentemente se lo brincaron todo. Jesús no vino como león. Y de hecho sus discípulos en algún momento le dicen: ¿a qué horas va a empezar la acción? Y Jesús les dice: no, espérense, si yo no vine a matar y a condenar a la gente, yo vine a salvar a la gente. Antes de que ocurriera una conquista sobre el imperio romano, tuvo que existir una purificación. Y esa purificación vino de parte del Cordero de Dios, como dijo Juan, que quita el pecado del mundo. Había que sacar al mundo del pecado primero para que pudieran empezar a tomar nuevamente el resto de la tierra prometida, que por cierto, no era necesariamente una tierra en ese momento ya física, era espiritual. Era el reino de Dios que estaban empezando a tomar. Jesús, antes de ser ese león impetuoso, tenía que ser ese sacrificio enviado del cielo, ese sacrificio que caminó entre la gente con compasión, con gracia, con misericordia. Le preguntan a Jesús: oye, ¿por qué te sientas con cobradores de impuestos y prostitutas y gente baja? Y les dice Jesús: porque los sanos no necesitan médico, son los enfermos. Y muy probablemente no está registrado, pero a lo mejor se los dijo: y tú deberías estar ahí también. Se los dice de otra manera después: ustedes son como sepulcros blanqueados, están llenos de huesos de muertos por dentro, tratándoles de decir: ustedes necesitan más que ningún otro de mí. Así hay momentos en los que el cordero saca los dientes y las garras, pero no era el tiempo todavía para el león. Juan lo identificó como ese cordero. Jesús dirige su rostro hacia Jerusalén con una resolución inquebrantable. De hecho, cuando usted lee, cuando Jesús se para en el monte mirando hacia Jerusalén, llora sobre la ciudad. Jesús sabía que Jerusalén era el lugar que se tenía que purificar más ampliamente que ningún otro. Era donde se hacían los sacrificios. Pero llega el punto en el que Dios también les dice: me dan asco sus sacrificios. Porque la gente ya no los hacía por purificación, los hacía por ritual, nada más costumbre.
Ay, pues voy a pecar ahorita, al fin que al rato nada más mato un cordero y se acabó el juego. Y ese no era el punto. Usted, si lee con mucho cuidado Isaías, Jeremías, Ezequiel, se va a dar cuenta que mucho de lo que Dios le dice a los profetas es: me da asco, lo que ustedes hacen me da asco. Y es por eso que Jesús tenía que venir, porque Él tenía que hacer reset completo de todo. Él tenía que reiniciar perfectamente todo el proceso sacrificial a través de su propia sangre. Me encanta cómo lo pinta Pablo en Filipenses, que dice que Jesús, no tomando en consideración su condición de Dios como algo a que aferrarse, decidió dejar su trono en el cielo, bajar a la tierra y caminar en la tierra como siervo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero no lo dejó ahí. Dice: para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. Ese cordero fue gentil en sus modales, pero fue implacable en su propósito. Cumplió el propósito, se echó encima a los líderes, se echó encima a la gente, pero Jesús cumplió el propósito de abrir la entrada hacia el reino de Dios para toda persona que se acercara. Oh, si Jesús hizo cosas escandalosas en su vida, hermano. Algo que más me sorprende: manda a los discípulos a comprar de comer, y mientras Él se sienta a hablar con una mujer samaritana en plena luz del día, que era terriblemente malo para un judío sentarse con una mujer que no era su esposa en medio del día, y por encima de todo, samaritana. Pero Jesús no se fijó en eso. Jesús se fijó en la necesidad de esa mujer y atacó la necesidad y se entregó a sí mismo por ella. El Cordero recorría nuestros caminos con humildad para poder llevar nuestros pecados con amor. El Cordero que se hacía sacrificio para los pecados, para redención y remisión de pecados, tenía que ser un sacrificio, un Cordero, perdón, que era perfecto, que no tuviera defecto. Tenía que ser un macho de 1 año y tenía que llegar hasta el punto de ser sacrificado, su sangre derramada al pie del altar, y tenía que ser su carne consumida para que el pecado fuera limpiado de la gente, porque decía la palabra, la ley, que sin derramamiento de sangre no había redención de pecado. Pero Jesús caminó a través de este mundo. Jesús se hizo como maldición, dice la palabra, por nosotros, para que a través de su sangre y su sacrificio, mi pecado, tu pecado, el pecado de toda la humanidad que desee recibir a Jesús como Señor y Salvador, fuera perdonado y la muerte fuera derrotada. No en este mundo, porque este mundo, dice Pablo, es un mundo corruptible, es un mundo que se echa a perder. El óxido, el moho y la polilla se lo acaban todo, pero estamos destinados a vivir para siempre por la sangre del Cordero en un lugar que es incorruptible. Jesús tomó nuestro lugar como inocente por los culpables. Jesús no conoció pecado. Él vivió entre los pecadores. Él pasó la tentación. Y si usted piensa: Jesús no me entiende, Él es Dios, está ahí arriba, le tengo noticias. Jesús caminó, se hizo hombre y vivió las mismas tentaciones que usted y yo. La diferencia es que Él no cedió a la tentación y no pecó. Así que si usted necesita que alguien le comprenda, lo único que tiene que hacer es levantar la mirada al cielo y decir: Jesús, te necesito hoy más que ayer. Ayúdame. Y mire, todos pasamos por ahí, no porque algunos somos predicadores o somos pastores o evangelistas, no pasamos por esa basura. Todo el mundo somos tentados, todos somos tocados. La diferencia es: hey, ¿voy a ceder a mis pensamientos? ¿Voy a ceder a la tentación? ¿O se los voy a entregar a la voluntad de Cristo? Y si usted está padeciendo con problemas de tentación constante, le sugiero 2 cosas. La primera es: acérquese a Jesús y entregue todas esas tentaciones a la voluntad, sométalos a la voluntad de Cristo. Y la segunda, busque algún cristiano de confianza, maduro, que le ayude a estar orando por usted. Busque un compañero de responsabilidad y sea muy cauteloso en quien escoge, porque usted no quiere sus asuntos regados como pólvora. Usted quiere que sus asuntos sean tratados con absoluta discreción. El Cordero entregó su vida voluntariamente.
y no fue un accidente. Jesús pasó tan fuerte tentación que llegó un momento en que le dice a Dios: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero Jesús se doblegó y lo sometió a la voluntad del Padre y le dice: pero que sea tu voluntad hecha y no la mía. Así que aun cuando pasó por esa tentación de abandonar su principal objetivo, Él todavía lo sometió a la voluntad del Padre. Y dice el escritor Lucas que no ocurrió una vez, ocurrió 2 veces. Si Jesús pasó por ese momento de oportunidad en que pudo haberlo abandonado todo, usted y yo lo vamos a pasar. La diferencia es cómo lo vamos a pasar. Nos vamos a quedar atascados ahí, vamos a ceder, vamos a dejarlo todo atrás, o vamos a perseguir el propósito sometiendo nuestros pensamientos a la voluntad de Cristo. Ahí está la diferencia. Ese cordero eliminó el pecado, absorbió la ira de Dios y aseguró una redención eterna. Si usted lee la ley de Moisés, el juicio que venía sobre la persona que cometía pecado era juicio de muerte eterna. Muchas personas tenían que morir en el instante apedreados al ser descubiertos en pecado. Usted y yo merecíamos la muerte. Nuestro destino eterno era la muerte. Pero Jesús dijo: no, yo voy a tomar ese momento, yo voy a tomar ese lugar. Y llega el momento en que Jesús está colgado en la cruz y Él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no es porque Dios no amara a Jesús, es porque Jesús en ese momento tenía todo el pecado de la humanidad en sí mismo, y el pecado nos aparta de Dios. Así que Jesús estaba viviendo la consecuencia de nuestro pecado al estar apartado de Dios en ese momento. Pero no se quedó ahí. Dice la palabra que Jesús fue llevado a través de todo el proceso de un juicio injusto absolutamente. Él murió alrededor de las 3 de la tarde. Curioso, porque las 3 de la tarde era el momento en que se ofrecía el sacrificio diario. Si usted entiende el simbolismo completo de lo que está pasando, Jesús murió a la hora del sacrificio no para perdonar el pecado de una persona, pero para perdonar el pecado de toda la gente desde ese momento y hasta el final de los tiempos. El sacrificio se hizo una última vez y para siempre, y esta vez fue un sacrificio que iba a durar para siempre. Ese cordero murió a las 3 de la tarde y no murió como una víctima. Él murió en victoria. No se preocupe, ya estoy terminando. Ese cordero de Dios tiene que ser aplicado individualmente. No estamos hablando de universalismo donde todo el mundo es salvo y ya se acabó. No, aquí el asunto está, y lo dijo Jesús mismo: yo estoy a la puerta y llamo. Está tocando a la puerta de cada corazón individualmente. Esta es una decisión que no la toma el pastor, no la toma papá y mamá, no la toma la abuelita, la suegra, la tía, la amiga de una amiga. Esta decisión la toma cada persona. El cordero murió por todos, pero la sangre del cordero tiene que ser aplicada en mi vida. No por el hecho de que Moisés puso en la puerta de su casa la sangre del cordero, todos los demás iban a ser salvos. Cada familia tenía que ponerlo en la puerta de su casa. Cada persona tenía que aceptar el sacrificio de ese cordero para que su vida fuera perdonada. La salvación requiere fe, arrepentimiento, confesión y entrega. Y no es una entrega superficial, es una entrega con todo nuestro corazón. Voy a darlo todo por Él, voy a entregar mi vida por Él, voy a llevar su palabra a otras personas, porque el cordero salva, pero solamente aquellos que han entregado sus vidas completamente a Él. Hay personas que dicen: sí, ya recibí a Cristo y ahora sí voy a irme a matar a mi vecino. Perdón, y no me voy a meter en cuestiones teológicas aquí, pero la situación es que la salvación es una cuestión de entrega total, espiritual y física a Cristo. Porque mi cuerpo ya no lo voy a dar afuera para que se consuman el alcohol y las drogas. Ya no voy a dar mi cuerpo para estar bailando sobre las mesas.
Voy a dar mi cuerpo como sacrificio vivo para que a partir de este momento, en mi sobriedad, yo pueda llevar la palabra de Dios a aquellas personas que no conocen de Él. El sacrificio del Cordero ha terminado. Su sangre fue derramada, pero la salvación permanece abierta. La salvación está disponible. Dios está disponible hoy. Ese Cordero que caminó por nuestros caminos ahora reina desde su trono eterno en el cielo. Lo más interesante de esto es que dice Pablo que ese mismo Cordero, ese mismo Dios, es quien extiende su espíritu de adopción hacia nosotros para incluirnos en su familia y podamos llamarlo papi. Aquí estoy. Él llevó nuestros pecados, los clavó en la cruz. Ahora que lleve nuestra alabanza con Él, que nuestra adoración suba como olor fragante hasta Él, que se inunde su trono de alabanza. No hemos visto todavía la cara de león. El león está por acercarse, pero dice la palabra que Él no va a fallar. Se va a acercar con su ejército, y no importa cuántos ejércitos el enemigo haya juntado con Él, el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, va a salir victorioso, y su victoria va a ser duradera. Él no falla, Él no flaquea, y Él mucho menos huye. El león está a la puerta. A lo mejor nos toca verlo en nuestra vida mortal, o a lo mejor nos levanta de la cama después. Pero cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea el momento en que decida regresar, que el Padre mande a Jesús de regreso acá, porque el Padre es el que manda. Usted y yo tenemos que estar listos, y tenemos que haber traído tanta gente con nosotros como podamos. Póngase conmigo de pie, estoy cerrando ya. Y le voy a pedir que en cuanto terminemos aquí, si nos acompaña abajo en el auditorio principal, vamos a estar en bautismos. Tenemos a 3 personas de nuestra congregación que se van a bautizar y queremos celebrar junto con ellos, ¿okay? Si usted está por primera vez en este lugar, o nos está escuchando o viendo por primera vez desde la cámara, le voy a pedir que, si Jesús hoy está tocando a su puerta, que estoy seguro que lo está haciendo, y usted desea abrir la puerta de su corazón, vamos a hacer una oración sencilla. Hágala con todo su corazón y háblela en voz alta. Es muy importante que usted lo confiese con su boca para salvación. Si está listo, vamos a orar, y repita conmigo: Señor Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque tú me diste vida a través de tu sangre. Yo reconozco que tu vida fue derramada en la cruz, tu sangre fue derramada hasta la última gota, pero también reconozco que fuiste levantado con poder al tercer día. En esta hora yo te entrego mi vida, te confieso como mi único Señor y Salvador, y te pido que tomes control de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, contáctame al 918-272-5219 o a fmonroy@wasafirst.com. Quiero platicar contigo acerca de cómo puedes crecer en tu conocimiento de la palabra y en tu obediencia a Dios. Y los que están aquí, vamos a orar, porque es importante que entendamos el concepto de sacrificio para nuestras vidas. Oramos juntos. Señor, gracias esta mañana. Gracias por enviar a Jesús. Gracias por mandarlo a morir por nosotros, porque sabemos que es solamente a través de la sangre de Cristo que nosotros recibimos perdón de nuestros pecados y somos reconciliados contigo. En esta hora te pedimos, Señor, que nos ayudes a no minimizar, a no menospreciar y a no olvidar que tu sangre es la que pagó el precio, y que es a través de Jesús y solo a través de Jesús que nosotros podemos llegar hasta la vida eterna. Te pido, Señor, que nos hagas conscientes cada día de que así como ese Cordero dio su vida y caminó por esta tierra y nos mostró la manera de vivir humildemente, que así nos ayudes a nosotros, Señor, a vivir de una manera humilde todos los días. Necesitamos de ti, necesitamos de tu espíritu, de tu presencia en nosotros. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a ser como ese Cordero, que entregamos nuestra vida, Señor, para alcanzar a aquellos que necesitan escuchar de ti. Que dejamos la comodidad, dejamos nuestro lugar de seguridad en la casa, Señor, para ir a buscar a aquellos que necesitan de ti.
Ayúdanos a no olvidar que Jesús se derramó a sí mismo, se entregó a sí mismo, su vida fue la paga por nuestros pecados. Y te pido, Señor, que nos ayudes a entender que merecíamos la muerte, pero por Jesús y por su sacrificio ahora tenemos vida, y vida en abundancia, y vida eterna. No solamente en este mundo vida en abundancia, pero en la vida que viene vamos a vivir eternamente en la presencia de Dios, caminando con Jesús en medio de esos preciosos lugares, en medio de esa hermosa ciudad, jamás apartados de su presencia, lejos de la presencia del pecado y de su influencia. Pero vamos a vivir para siempre en la presencia de Dios, en ese lugar que dice que no necesita sol porque Dios lo ilumina con su luz. Qué maravillosa esa imagen, que a través de ese cordero sacrificado ahora nosotros tenemos acceso a una vida tan increíble. Ayúdanos a no olvidarnos, Señor, que ese es nuestro destino, que ese es nuestro destino final, ese lugar en que nos vamos a encontrar contigo para siempre. Gracias, Jesús. Te pido que nos ayudes a caminar en santidad, a hacer lo que a ti te agrada, Señor, y a ser siempre leales y fieles a ti, en el nombre de Jesús. Te entregamos una vez más nuestra vida y la dedicamos a ti, porque eres tú la única razón, eres tú la única verdad, el único verdadero motivo de vivir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les dé favor, les dé paz de aquí y por los siglos. Dios me los bendiga.